Escuchas Píldoras de Fe con el pastor Andrés Jiménez, una medicina para tu alma. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, y lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciasteis vosotros? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día lo habías oído, para que no digas, he aquí yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, nunca lo habías conocido. Ciertamente se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y mi alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme, oh Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mis amados, Dios les bendiga. Una vez más, Iglesia Primitiva, gracia y verdad, píldoras de fe, un alimento para tu alma. Hoy hablamos desde Isaías 48, del versículo 1 al 12. Vamos a hablar sobre un precepto llamado corazones obstinados. Hoy la enseñanza es corazones obstinados. Aquí estamos observando cómo el pueblo de Israel venía siendo obstinado, terco, testarudo, rebelde con las cosas del Señor, aun cuando el Señor se les había manifestado de muchas maneras, y a causa de su obstinación, de su terquedad, de su rebeldía, el Señor les permite que pasaran tiempos difíciles y ser gobernados, sitiados por el pueblo de Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, el propósito de Dios era purificar a su pueblo. El propósito de Dios era salvar a su pueblo, sacarlo adelante, ¿cierto? Para la gloria de Él. Ese era el propósito de Dios. Pero lo que llamaba la atención era que dentro de tanta obstinación, de tanta rebeldía, aún conociendo cómo Dios se manifestaba en ellos, cómo Dios había proveído tantas cosas, cómo Dios los había sacado del pueblo de Egipto, de ese yugo de más de 400 años, cómo Dios había hecho con ellos una nación santa, una nación escogida, un pueblo santo, y Dios se les había manifestado, cómo ellos habían observado cómo el Espíritu de Dios andaba con ellos, los guiaba, cómo Dios los defendía de diferentes situaciones, cómo Dios siempre mostraba su misericordia y su amor por ese pueblo rebelde, por ese pueblo obstinado, por ese pueblo testarudo, por ese pueblo terco. Y eso pasa y sigue sucediendo el día de hoy. Mis amados, mientras estuve estos días ausente por estar visitando a mi padre, en la ciudad de Tunja, por una situación de enfermedad, una calamidad, el Señor me hablaba a través de la conducta de mi papá y de muchas personas en mi familia, cómo el corazón estaba obstinado, cómo hay tanta terquedad, cómo hay tanta
inmadurez, cómo hay tanta rebeldía respecto a la conducta, a hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿cierto? Y esto me tenía confrontado y le oraba al Señor y le decía: Señor, háblame. No quería hacer una píldora por hacer, no quería dar un mensaje por dar, quería dar un mensaje respecto a la realidad de la humanidad. Y tomo como ejemplo mi vida personal, mi familia, porque eso es lo que se ve el día de hoy. Los obstinados se refiere a estar firme de una idea o de muchas ideas. El corazón obstinado cree que tiene la razón en muchas cosas, pero al final todas las decisiones, todas las cosas que hace, todas las decisiones que toma, todo lo que en realidad hace en su vida termina siendo desacertado. Pues es una persona que le gusta ir tomando decisiones sin medir las consecuencias y no tiene en cuenta otras posibilidades, unas por el desconocimiento, otras por la costumbre de la misma manera de vivir, porque es lo que nos han enseñado. Recuerden que eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Su generación olvidó los mandamientos, no hubo esa firmeza en sus padres, en sus ancestros, de seguirles enseñando, de estar atendiendo los mandamientos del Señor, de estar viviendo según los preceptos de Dios. La obstinación es comparada como la terquedad. La obstinación es comparada como la rebeldía, como las personas testarudas. A eso hace referencia la obstinación. Y las Sagradas Escrituras hablan de que la obstinación hace referencia a la testarudez espiritual. Sin embargo, del versículo 12 al 22 vemos cómo el Señor hace un plan para redimir a Israel. ¿De dónde? Del pueblo de Babilonia, porque estaban subyugados por el rey Nabucodonosor. Y manda al rey Ciro, y el rey Ciro claramente fue enviado por el Señor para liberar a ese pueblo y para destruir al pueblo de Babilonia. Y el rey Ciro en el versículo 16 dice que: acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo, y ahora me envió ¿quién? Jehová, el Señor y su Espíritu. ¿Quién envió? Envió el rey de Ciro. Había llegado a Babilonia a destruir ese pueblo, su conducta, para redimir a su pueblo. Iba con él claramente la Trinidad, iba con él el ser atento, el ser persuadido por el Espíritu Santo. Pero los obstinados creen tener un carácter. Los obstinados creen tener la razón y no son persuadidos por el Espíritu de Dios para tomar las decisiones correctas, para no apartarse del camino correcto. Los obstinados andan bajo su propia prudencia. Los obstinados creen tener la razón y que no hay otra manera de hacer las cosas sino como ellos realmente lo han vivido y lo han experimentado. No tienen en cuenta la posibilidad de que Dios es la manera correcta de hacer la vida, de que Dios es el camino, como lo dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguno esté cansado y afanado, venga a mí, que yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Pero el afán, el miedo, los ha llevado a cometer errores. Los obstinados desean vencer los miedos luchando con otros. ¿Con quiénes? Luchan contra su hermano, su hermana, sus padres. Luchan contra sus hijos. Luchan contra su esposa, su esposo. Luchan contra los jefes en sus trabajos.
Esos son los corazones obstinados, no son sumisos, obedientes, atentos a la voluntad de Dios. Porque todos quieren tener un propósito en la vida, pero la realidad del propósito de lo que Dios quiere es que entendamos que en el propósito vamos a descubrir la realidad de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y nos afanamos más bien por el resultado y no vivimos el propósito, no vivimos las circunstancias con madurez, entendidos en que Dios necesita quitarnos ese carácter persuadido por el mundo, ese carácter que ha reflejado la dureza de nuestro corazón. Porque lo dice el versículo 4 del capítulo de Isaías 48, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Eres duro, el corazón de la humanidad está endurecido, es obstinado, quiere hacer su propia voluntad, su propia prudencia, no tiene a Dios en cuenta, y vemos los errores, vemos como la humanidad es persuadida por las cosas malas. Vemos que no entendemos que el mundo está en un declive de depravación, está retrocediendo. Parece que estuviéramos viviendo peores cosas que en Sodoma y Gomorra. Por el corazón obstinado, creyendo tener la razón de que hay que darle libertad a los deseos carnales. Deseos carnales como el deseo de pensar cosas malas, deseos carnales como el deseo de ver cosas que no son correctas, deseos carnales como el deseo de hablar y proferir cosas deseándole mal a otro y aún clamando cosas que no son correctas delante de Dios, diciendo palabras soeces. Deseos carnales como el deseo a la pornografía, al deleite de la carne, de la seducción, de la masturbación, de todas aquellas cosas que apartan la presencia de Dios. Y quizás Dios hoy quiere estar delante de ti. Quizás hoy Dios quiere redimirte de esa dureza de corazón, de tenerte bajo el yugo de esos ídolos que has hecho en tu vida y no has querido tener el oído atento a Dios. Deja a un lado tu obstinación, tu corazón obstinado. Mientras observaba a mi padre que pasaba una situación difícil en su vida, no debía fumar, y solo con un cigarrillo veía tanta ansiedad, tanto deseo por hacerlo que era complejo, su salud física se estaba deteriorando. Pero era obstinado. Y oro por el corazón de él, como oro por el corazón de muchos de mis familiares, por todos. Por el corazón de mi esposa, de mis hijos. Oro por todos los corazones de las personas que hoy sufren la obstinación en el corazón. Desean vencer ese miedo, luchando contra ellos mismos, luchando contra los demás. Y veía a mi padre y veía a mis familiares cómo luchaban por querer tener la razón, cuando en realidad Dios lo que quiere es redimirles sus vidas, salvarlos de esa conducta retrógrada, de esos pensamientos corrompidos. El obstinado siempre lo persuade el sentimiento del miedo, porque el obstinado tiene miedo al cambio, a reconocer cosas nuevas en su vida. El obstinado tiene miedo al rechazo, por querer seguir el camino de Dios, por querer hacer la voluntad de Dios. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Él era obstinado por el miedo a no ser subyugado. Se arrodillaban delante del pueblo babilonio, pero no tomaron como ejemplo al profeta Daniel, que él concilió en su corazón no contaminarse con cosas que no le agradaban a Dios. Sin embargo, Dios siempre lo salvó, lo liberó, le dio una vida nueva, porque su corazón no era obstinado, era entendido que lo mejor era atender a sus mandamientos. El obstinado tiene miedo a la soledad.
Tiene miedo a estar solo, a no sentir, pero Jesucristo nos prometió que nos iba a dejar al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo con nosotros para que nos guíe y no sentirnos solos, mis amados. Así que deja tu corazón duro de servir y tu corazón obstinado y ríndete al Señor. Ríndete al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero decirte que el Señor quiere redimir tu corazón obstinado. Mis amados, Dios te bendiga, Dios guarde tu corazón, Dios conceda las peticiones de tu corazón conforme a la obediencia, a la diligencia que tienes por atender a los mandatos y a los preceptos de Dios. Si sigues bajo ese camino, seguirás siendo un obstinado, duro de servir. Mi amado, Dios los bendiga. Con cariño, tu hermano pastor Andrés Jiménez, Iglesia Primitiva, Gracia y Verdad. Píldoras de Fe, un alimento para tu alma. Chao, chao.